Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que abra los cielos en favor tuyo y de los tuyos, que se abran esas esclusas y que derrame sobre ti bendiciones hasta que sobre y abunde, y que puedas corresponder con acción de gracias al Todopoderoso en este tiempo. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ni tampoco a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, esta palabra es tremenda. Pablo dice abiertamente que hay un árbol. Y esto me hace acordar del árbol del huerto del Edén, del árbol de la vida. Él estaba allí. Sí, estaba en ese maravilloso y precioso jardín del Edén. Allí estaba el árbol de la vida. Le aseguro que si Adán y Eva hubiesen comido de él, no hubiesen caído en el pecado, pero prefirieron el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ese no es el punto. Solo estoy observando cómo Pablo mira a Jesús, lo mira en retrospectiva y de una u otra manera. Vuelvo y le repito, me pone a mirar qué había en el huerto del Edén. Y veo en el huerto del Edén el olivo bueno, el buen olivo. Sí, Pablo de una u otra manera está presentando aquí dos árboles. Y al final de esta porción,
Pablo dice, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Ese olivo que no da fruto. Ese olivo que es pura apariencia. Que no crece como debería. Óigalo bien. Ese olivo que se extiende a su manera y que no es cultivado. Dice, la humanidad está injerta, es parte del olivo silvestre, son ramas del olivo silvestre. Y dice que el creyente fue podado, cortado de este olivo y de manera poderosa, milagrosa, fue injertado en el buen olivo. Paréntesis, nuestra misión se llama Iglesia Cristiana Internacional Misión Buen Olivo casualmente. ¿Saben, mis amados? Y este olivo bueno tiene nombre propio. Se llama Jesús. Pablo lo presenta como el olivo en el cual hemos sido injertados para vida, para salvación, para llevar fruto en el Señor. Pero vamos al comienzo de esta porción. Pablo dice abiertamente que el pueblo judío rechazó, rechazó lo que por derecho natural le pertenecía. La salvación pertenece al pueblo de Israel. Pero insisto, la salvación es por fe, es por gracia. Y habiéndola desechado, dice el apóstol Pablo, otros hemos sido injertados en lugar de ellos. En lugar de ellos para provocar a celos a Israel. Me llama la atención porque Pablo dice, hombre, ya quisiera yo que los de mi sangre hubiesen creído. Sí, Pablo siente un dolor natural, pero al mismo tiempo se regocija de que si bien los de su casa, por así decirlo, los judíos, los de Israel, rechazaron a Jesús, ahora los no judíos están creyendo en Jesús. Por eso dice, yo hubiera querido ser apóstol para los de mi pueblo. Yo hubiera querido ser enviado a los de mi pueblo, pero fui enviado a los gentiles. Vuelvo e insisto en esto, de camino, donde quiera que llegaba Pablo, lo primero que hacía era visitar una sinagoga para presentar el mensaje de salvación, pero ellos rechazaban este mensaje. Los judíos rechazaban este mensaje y en lugar de aceptar el mensaje de salvación, lo que hacían era perseguir a Pablo y hacerlo expulsar, no solamente de la sinagoga, sino de las ciudades. Pero los gentiles aceptaban este mensaje. Insisto, gentil es el que no es judío. Óigalo bien. Pablo dice, aquí estoy predicándoles con el dolor en el alma, porque quisiera enseñarle esto a mi pueblo, pero lo rechaza. Con el dolor en el alma les enseño a ustedes. Sí, pero más allá de cualquier cosa, Pablo dice abiertamente, algo en lo que yo quiero que usted y yo pongamos mucha atención,
que hagamos este énfasis en esta mañana. ¿Por qué fue expulsado del huerto del Edén Adán y Eva? ¿Por qué fueron expulsados? Por desobediencia. Hay una cantidad de argumentos válidos, pero vamos a resumirlo. Desobediencia. Sí. ¿Por qué el pueblo judío, perteneciendo al olivo natural, perteneciendo al olivo, al buen olivo, fueron desgajados como rama? Porque sus corazones estaban endurecidos. Porque no quisieron creer a la manera de Dios, sino a su propia manera. Vamos a volverlo a resumir: por desobediencia, para no extendernos. Y Pablo le dice al creyente: no creas que porque ahora estás injertado en el buen olivo en lugar del pueblo judío, en lugar de los judíos, tú eres mejor que ellos. No. Y esto es muy importante, mi amado. No somos más que el pueblo judío. Sí. No se trata de tributar honra, gloria y honor a los judíos, pero tampoco se trata de faltarles al respeto. No. Óigalo bien. El sueño de Pablo, el deseo de Pablo, era la convivencia entre el judeo cristiano y el cristiano gentil, que ambos pudiésemos celebrar a Cristo, que ambos, dejando de lado tantas cosas, tantas tradiciones, tantas leyes humanas, pusiéramos los ojos en Jesús. Ese era el gran sueño de Pablo. Pero ahora Pablo tiene una gran preocupación, y es el problema del orgullo espiritual de aquellos que no siendo judíos creyeron en Jesús. Hay que tener mucho cuidado con la prepotencia y el orgullo espiritual. Esto no sirve para nada. Esto destruye, no edifica. Yo no sé si está entendiendo esto, pero Pablo le dice a la pequeña iglesia de Roma, la iglesia primitiva: pero si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, estás injertado en el buen olivo, pero si no das fruto, si no reverdeces, si no floreces y lleva fruto, si sigues actuando como una rama del olivo silvestre, si sigues viviendo como una rama del olivo silvestre, no creas que no podrás ser desgajado, desgajada. Serás arrancada. Serás arrancada. Yo no sé si estás comprendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra de advertencia para aquellos que tienen ese orgullo espiritual y pretenden ser más o mejores que los demás, porque cargan una Biblia debajo del brazo, porque visten túnicas largas, porque utilizan faldas hasta los tobillos o mangas más allá de sus muñecas. Yo no sé, pero el cristianismo no es de apariencia. La verdadera fe no es de orgullo espiritual. Oh, yo creo que alguna vez te conté la historia de la tía Gabriela. En tantos años posiblemente ya la hayas olvidado. Era una mujer de Dios, humilde,
sencilla, no tenía letras. Es decir, no era estudiada, pero se le veía la pasión y el amor por Dios, su entrega a Dios. Y yo quiero imaginarme, yo era un niño cuando le conocí, yo quiero imaginarme que esta mujer sabía que podía ser desgajada del buen olivo. Así que para esta mañana, si ya fuiste desgajado del olivo silvestre y has sido injertado en el buen olivo, mantente firme en él. Haz lo que te corresponde. En términos coherentes y espirituales, reverdece como rama de este olivo. Sé una rama más de este olivo. Y cuando digo que debe ser una rama más de este olivo, estoy diciendo debe ser como las otras ramas. Debe florecer. Sí. Y llevar fruto. Óyelo bien. Pablo advierte que debemos observar la misericordia de Dios y también la ira de Dios. Que la una va acompañada de la otra. ¿Cómo es eso que la misericordia de Dios va acompañada de la ira de Dios? Bueno, ya la palabra lo dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Sí, Él es soberano. Y cuando digo que la ira de Dios, la misericordia, la bondad de Dios va acompañada de la severidad de Dios, esto es para afirmar a aquellos que han sido injertados en el buen olivo y permanecen firmes en la fe, o también para desgajar, para desarraigar, para arrancar, para cortar aquellos que habiendo sido injertados por su misericordia, deciden apartarse, desobedecer, vivir a su manera y no hacer en el Señor lo que les corresponde. Óyelo bien. La palabra finalmente dice, si fuisteis injertado, si fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Antes eras olivo silvestre. Y por encima de todo pronóstico, de lo que las demás pensaban, ha sido cortado del olivo silvestre, ha sido cortado del mundo y ha sido injertado en el olivo, en el buen olivo, el olivo que tiene fruto, el olivo que da aceite, el olivo del Espíritu. Óyelo bien, ha sido injertado en el buen olivo. Óyelo bien, en lugar de otros. Ten presente, ese no era tu lugar. Pero a Dios le ha placido injertarte en lugar de otros. Entonces, no desaproveches esta oportunidad, que no solamente es para prosperidad, para bendición, esencialmente es para salvación. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.